instituciones. Comenzamos con San Marcos. San Marcos se crea básicamente bajo la enorme influencia de François Ricot, la Escuela de Sociología. El funcionalismo de Tucker Parsons. Tucker Parsons fue maestro de François Ricot. Esta idea de ver el poder a partir de las funciones de la sociedad, algo así como un ser humano o como un ser animal, ¿no es cierto?, que tiene funciones digestivas, respiratorias, nerviosas, ¿no? Todas las partes son un todo. Esta idea se maneja mucho en San Marcos. Y en la década de 70 el funcionalismo a los Tucker Parsons y a los Robert Barton desaparecen y entra con fuerza el marxismo. Ahora, el marxismo en sociología en San Marcos en la década de 70, 80, yo diría que hasta el comienzo del 90, había múltiples formas de entender el marxismo. Había un núcleo de profesores, por ejemplo, marxistas muy estructuralistas. El estructuralismo que vimos como corriente, seguidores de Althusser, que era un filósofo del PC francés, Partido Comunista francés. Había un marxismo muy ligado a lo que podríamos llamar la escuela de Frankfurt, que se había mencionado, un marxismo muy culturalista, muy psicoanalítico, Adorno, Horkheimer, Metternich, Fromm, Habermas. Pero también había un marxismo muy maoísta, ¿no? Entonces, había, por ejemplo, en esa época, en los 70, en San Marcos, había los cursos de introducción al materialismo histórico 1, introducción al materialismo histórico 2, introducción al materialismo dialéctico 1, y así llevaba, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces, desgraciadamente, los que más o menos buscaban desarrollar el marxismo creador en San Marcos en esa época eran, yo diría, Quijano y Macera, pero del resto una producción un poco sólida, ¿no? Pero eso bajó cuando algunos intelectuales como Nicolás Lynch, Sinesio López regresaron de México. Lynch hizo un posgrado en Flaxo en México en sociología. Sinesio hizo un doctorado en sociología en la Universidad de París. Y introdujeron unas perspectivas en el marxismo, ¿no? Introdujeron a un autor llamado Antonio Gramsci y le dieron una visión más culturalista al marxismo, ¿no? Entonces, un poco, San Marcos ha tenido eso, ¿no? Entonces, ese es parte de la historia de San Marcos. El IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, donde trabaja Julio Kotler, es un instituto que se crea en la década del 60, en la época del gobierno de Fernando Belaúnde. O sea, es una ONG que se crea con auspicio, financiamiento de Belaúnde en su primer gobierno, y forma parte del sector más pensante del intelectual peruano de esos años. Estaba, para que tengan una idea, estaba Matos Mar, que lo dirigía, estaba Augusto Salazar Bondi, el filósofo, estaba Kotler, estaba un conjunto de intelectuales, por ejemplo, que hicieron los primeros trabajos sobre el poder económico en Perú. Habían algunos franceses, no solamente como Borricot, sino había otros franceses que habían venido acá al Perú a investigar. Y tuvo una producción muy interesante, ¿no? Es decir, el IEP tuvo una etapa dorada, yo diría, hasta la década del 80. Ahora es un IEP un poco conservador, un poco de centro, un poco liberal. Pero tuvo una etapa, digamos, para remarcar. La Católica, en la década del 60, la primera etapa de la Católica es una etapa funcionalista. Los que vienen a la Católica son profesores holandeses, pero su teoría era una teoría funcionalista. De ahí pasaron un poco al marxismo, una época de la década del 70, pero hoy en la Católica yo diría que es básicamente weberiana, seguidores de Foucault, y son multiculturalistas o interculturalistas. Que el multiculturalismo es una corriente en la filosofía, pero también en la historia. Entonces, estas son interesantes. Queremos pasar de frente a las conclusiones, que me parece que es lo más relevante, por el tema del tiempo. A ver, ¿qué es la sociología? Lo que tenemos hoy día como sociología son teorías que son elaboradas, que han sido elaboradas y que son elaboradas por sociólogos europeos y estadounidenses, que se presentan, ¿no es cierto?, con un carácter de generalidad, a pesar de que son sociologías que surgen a partir de estas sociedades altamente desarrolladas, postindustriales, como ya tuve, sociólogo francés,
y que se presenta con un nivel de generalidad y aplicabilidad para todos. Es decir, cuando uno lee a un sociólogo, un clásico de la sociología o una teoría sociológica, la sociología que te está presentando, en teoría, podría ser aplicable a Francia, como ser aplicable a Sudáfrica, o ser aplicable a Namibia, o ser aplicable a Perú. Entonces, todo lo que tenemos como teorización sociológica es una formulación teórica creada a partir de escenarios sociales, contextos sociales de países altamente desarrollados, pero que se presentan con un nivel de generalidad y de aplicabilidad para todos. Y eso creo que es un error. Una teoría sociológica, una teoría antropológica, una teoría económica, una teoría política, no puede ser sinónimo de estudiar lo sociológico, lo político, lo económico en Europa o en Estados Unidos y tener un nivel de aplicabilidad para todos. Una teoría sociológica tiene que ser producto de un estudio de la sociedad europea, estadounidense, pero también ser producto del estudio de la sociedad latinoamericana, la sociedad sudafricana, la sociedad africana, la sociedad oriental. Los estudios en estos diversos espacios deben dar nacimiento a una teoría sociológica, ¿no es cierto?, que te explique el tema social, el hecho social, como diría Durkheim, o la acción social, como diría Weber, que te explique, ¿no es cierto?, el tema social, pero en un nivel más amplio. Pero lo que tenemos nosotros es una teoría que se basa en una experiencia histórica, en un tipo de estructuración social que es la sociedad europea y norteamericana, pero que se aplica de manera general para todos. Ahora, esto es algo común a la sociología, pero es algo que también que vemos en la antropología, en la ciencia política, en la historia, etcétera, etcétera. Es decir, se generaliza el estudio y las teorías que explican lo económico, lo sociológico, lo antropológico, lo político europeo, de Europa y en Estados Unidos, y se quieren aplicar mecánicamente a todos los países y a todos los continentes. Entonces yo lo que creo que lo que deberíamos hacer nosotros es lo que decía Robert Merton, ¿no? Crear teorías de explicaciones medias. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros podemos crear sociología latinoamericana. Significa que la sociología latinoamericana que podríamos crear nosotros tendría que ser una teoría sociológica que no debería ser como la sociología actual, que es una sociología europea o norteamericana, pero que se presenta como una sociología universal, sino a partir de nuestras propias realidades, crear una sociología latinoamericana, como crean los indios, una sociología india, como crean los países de otros continentes sociologías, como crean los europeos, y a partir de los estudios sociológicos crear una teoría general que pueda ser producto de esta sumatoria de esfuerzos sociológicos. Entonces, eso no tenemos. Entonces, eso sería lo que podríamos llamar un autodescentramiento, ¿no es cierto?, de la sociología. Entonces, lo que nosotros hacemos, y lo que hacemos en ciencia política, lo que se hace en economía, lo que se hace en historia, hablamos, y eso hacen los profesores, de corrientes históricas, de teorías históricas, de historiadores europeos y norteamericanos que reflexionaron la historia a partir de la historia europea y generalizaron para todo el mundo. Cuando hablamos de ciencia política, hablamos de escuelas, orientaciones, enfoques teóricos de politólogos que estudiaron la política en Europa y en Estados Unidos y que generalizan a todo el mundo y que los profesores repetimos y repetimos y repetimos. Incluso hay un curso, ¿no?, metodología de investigaciones en ciencia política, creo. Bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? Tiene que haber un proceso de centramiento, ¿no es cierto? Hay que repensar la noción de teoría sociológica, pero también de ciencias sociales, y pensar que la economía, la sociología, la antropología no puede ser producto del análisis de un solo tipo de sociedad, que es la sociedad europea estadounidense, porque nunca un obrero alemán, por ejemplo, va a ser igual a un obrero peruano. O sea, hay enormes diferencias sociales, culturales, étnicas, etcétera, etcétera. Entonces, esa capacidad de atrevernos a pensar por nosotros mismos es algo que no hemos tenido. Y creo que eso es algo que hay que ser muy conscientes, sobre todo ustedes que reciben información de los profesores y leen muchos libros. Ahora, otro tema importante es la relación entre sociología y ciencia política, ¿no? Quisiera ponerles el caso, que no sé qué alumno me preguntó eso, chino no fue